Ya, chicos, se acabó nuestro recreo. Tenemos que continuar. Habíamos quedado entonces en ciertas enfermedades y habíamos elegido acá las enfermedades respiratorias, más que nada porque uno que son las más comunes que pueden pasar al recién nacido y segundo es porque tiene mucho que ver con esto de cuando el sistema de adaptación o periodo de transición entre la vida intrauterina y la vida extrauterina tiene alguna complicación, lo más probable es que se pueda presentar alguna de estas patologías, ¿ya? Vamos a partir entonces por el síndrome de distrés respiratorio, que también se conoce como el distrés respiratorio neonatal, ¿ya? Y más que nada corresponde a cuando hay una función respiratoria que es anormal en el recién nacido, ¿ya? Y esto muchas veces se debe a que en el proceso de transición de la vida fetal a la neonatal tiene alguna complicación, entonces el bebé recién nacido va a presentar esta función respiratoria anormal. Ya, eso es lo que quiere decir distrés respiratorio neonatal. ¿Ya? ¿Cuáles las características que va a presentar cuando el bebé presenta esta patología? Bueno, primero va a presentar taquipnea, ¿ya? Y va a tener signos de dificultad respiratoria. ¿Ya? Básicamente son estas dos características las que comúnmente presentan entonces cuando hay distrés respiratorio. Afortunadamente, el distrés respiratorio neonatal es una patología que es transitoria, es decir, después de unos días, si se le da la atención médica adecuada, el bebé se puede mejorar, ¿ya? No hay problema en eso. ¿Qué características tiene en general? Es una patología pulmonar que es considerada del tipo aguda. ¿Por qué? Porque tiene cura, ¿ya? Entonces, este tipo de patologías, si se dan todas las atenciones médicas adecuadas en el momento indicado, entonces el bebé se puede mejorar sin ningún problema. Y es uno de los problemas más frecuentes que puede presentar el recién nacido, ¿ya? En general se debe entonces a que el sistema respiratorio tiene que tener cierta maduración. Entonces, cuando el bebé, por ejemplo, es prematuro, ya probablemente no tiene todos sus órganos en su periodo de maduración adecuado, entonces tiene mayor probabilidad de presentar distrés respiratorio neonatal, ¿ya? Y si no, entonces puede ser que presente por una alteración en su periodo de transición neonatal, en el fondo, en este proceso de adaptación. ¿Ya? En cuanto a esto de la transición neonatal, ya se pueden presentar en general cambios fisiológicos, ya hemos hablado de estos, por ejemplo, cambios desde el punto de vista del sistema cardiovascular, del sistema respiratorio, ¿ya? Y en cuanto al sistema respiratorio, el principal cambio que hay es eso, el que el bebé tiene que adaptar sus pulmones para respirar por primera vez. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando estaba dentro del útero no necesitaba usar su sistema respiratorio, sino que lo que hacía era usaba la placenta y mediante la placenta entonces hacía su intercambio de gases, ¿ya? En cambio, una vez que sale del útero, este bebé tiene que usar todo su sistema respiratorio, respirar por primera vez, ¿para qué? Para intercambiar, en este caso, sus gases con el aire. ¿Ya? Por lo tanto, lo primero que tiene que pasar en este proceso de adaptación es que va a tener que reemplazar su líquido alveolar por aire. Esa es la primera cosa. Es decir, va a tener que vaciar o desocupar sus alveolos o sus pulmones para que estén adecuados para poder hacer el intercambio de gases con el aire. Ya tiene que iniciar entonces por primera vez su proceso de respiración y también tiene que aumentar su flujo sanguíneo pulmonar, es decir, tiene que llevar sangre hacia el sector de los pulmones, que cuando estaba mientras en el útero no era algo necesario. ¿Por qué? Porque no necesitaba esos órganos. ¿Ya? Entonces, todo eso entra en este proceso de adaptación. Cualquiera de estos procesos que lo haga en forma inadecuada, ya sea reemplazar el líquido alveolar, ya sea iniciar su proceso de respiración o ya sea el aumento del flujo sanguíneo pulmonar, cualquiera de esos, si se ve alterado, entonces nos puede llevar
a presentar este distrés respiratorio neonatal. Alrededor del 10% de los recién nacidos presentan algún tipo de dificultad respiratoria, ¿ya? Y muchas veces puede llegar a ser considerado algo grave y en ese caso entonces pueden necesitar alguna medida de reanimación. ¿Cuáles son las principales causas por las cuales se puede generar distrés respiratorio neonatal? Acá en la diapositiva se encuentran estas causas marcadas en un cuadrado en color rojo, ¿ya? Porque son las más importantes, que son las tres primeras, ¿ya? Se encuentra aquí en la parte superior. Entonces, ¿cuáles son estas etiologías o causas? Lo primero es si es que el bebé presenta una enfermedad de membrana hialina, ¿ya? Si el bebé presenta, por ejemplo, una taquipnea transitoria o si presenta síndrome de aspiración meconial. Cualquiera de esas tres, entonces, son causas para las cuales el bebé va a presentar después un distrés respiratorio neonatal, ¿ya? Vamos a ir viendo cada una de esas etiologías o causas para que queden mucho más claras, pero eso es lo más importante, ya que las causas que pueden llevarnos a un distrés respiratorio son tres principalmente. Una es la enfermedad de membrana hialina, otra es la taquipnea transitoria y la otra. Y aquí tenemos una tablita, ya en esta diapositiva, en donde se describen estas tres etiologías que mencionamos, es decir, la taquipnea transitoria del recién nacido, la enfermedad de membrana hialina y el síndrome de aspiración meconial. ¿Por qué? Porque cualquiera de estas tres causas o enfermedades o patologías van a llevar a que el bebé presente un distrés respiratorio neonatal que va a ser este problema en fondo para poder respirar por sí solo. ¿Ya? En el caso de las taquipneas transitorias, ocurren cuando hay un retraso en el proceso de reabsorción del líquido pulmonar fetal. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que cuando el bebé se encuentra en el útero, los pulmones están llenos de líquido, ya ahí no están vacíos, sino que están por su interior, tienen líquido y ese líquido es el líquido pulmonar, específicamente en la zona de los alvéolos. ¿Ya? Entonces, ese líquido tenemos que eliminarlo nosotros del pulmón o de los alvéolos una vez que se nace. Entonces, para eso, ¿qué ocurre? Ocurre un proceso de reabsorción pulmonar o eliminación de líquido y muchas veces pasa que el bebé puede retrasar ese proceso y nos puede llevar entonces a presentar taquipnea transitoria, ¿ya? En el caso de la enfermedad de membrana hialina, se debe simplemente a una escasez o a un déficit del surfactante pulmonar, ya que el surfactante pulmonar en general es un líquido lipídico, es rico en grasas, que se fabrica en una célula en particular que se llaman neumocitos tipo 2. Los neumocitos tipo 2 son células que se encuentran en los alvéolos y que se encargan, tienen la misión de fabricar surfactante. ¿Ya? Entonces, ¿para qué el surfactante? Simplemente para que los alvéolos no colapsen, es decir, no se peguen. Tienen que pensar ustedes que los alvéolos son una especie de globo, ¿ya? Y si el globo entra aire húmedo en su interior, ¿ya? Cada vez que ustedes inflan un globo, por ejemplo, si uno infla un globo y después lo desinfla, ¿ya? Si a ese globo le entró además de aire agua, entonces el globo queda pegado. Lo mismo va a pasar con los alvéolos se pueden pegar y eso significa que van a colapsar. Entonces no van a servir para que la persona pueda respirar. ¿Ya? Para eso es que se necesita el surfactante para poder lubricar y evitar que colapsen estos alvéolos. Entonces, ¿qué pasa cuando un bebé presenta falta de fabricación de ese surfactante? Entonces va a presentar una enfermedad de membrana hialina y eso me va a llevar a tener distrés respiratorio neonatal. ¿Ya? Y la tercera, que era el síndrome de aspiración meconial, pasa aquí que el bebé lleva mucho tiempo en periodo de gestación, entonces lo más probable es que empiece a aspirar su propio meconio. ¿Ya? Y en ese caso, entonces, también puede terminar generando distrés respiratorio neonatal. ¿Por qué? Porque empieza a tapar las vías respiratorias con todos esos materiales de desecho que se encuentran en el meconio, ¿ya? Entonces, por obstrucción de sus vías respiratorias puede presentar distrés respiratorio neonatal.
Eso más que nada es lo más importante en este caso de esta tabla. En cuanto a los factores de riesgo, podríamos ver acá, bueno, el primero, en el caso de las taquipneas, pasa cuando se agendan las cesáreas sin pródromos. ¿Qué quiere decir eso? Cuando una madre no tiene síntomas de que el bebé viene pronto, ¿ya? Es decir, no tiene ni contracciones ni nada, pero se programa su cesárea. ¿Ya? Muchas veces hubo un tiempo, periodo de tiempo que se hacía mucho. Hoy en día ya no, hay como cierta tendencia más a lo natural. Entonces hoy en día es cuando el bebé quiere nace, ya no se programan tanto las cesáreas, pero hubo un periodo de tiempo en que las cesáreas se programaban y la persona decidía, qué sé yo, el martes a tal hora, a esa hora, entonces voy a ir, entro al pabellón y me sacan a mi bebé. ¿Ya? Entonces, eso muchas veces podría generar que los bebés presentaran taquipnea transitoria y que llevara después a un distrés respiratorio. En el caso de factor de riesgo para presentar enfermedad de membrana hialina, muchas veces son los recién nacidos de pretérmino, es decir, un recién nacido prematuro. ¿Por qué? Porque los neumocitos tipo 2 comienzan a fabricar recién el surfactante en las últimas etapas gestacionales. Entonces, si el bebé nace antes de esas semanas, no alcanzan a tener la madurez suficiente esos neumocitos para poder fabricar surfactante. ¿Y eso a qué va a llevar entonces? A que ese bebé presente una enfermedad de membrana hialina y eso desencadene un distrés respiratorio neonatal. Y en el caso del síndrome de aspiración meconial, ya es común en los recién nacidos de postérmino, estos bebés que llevan mucho tiempo entonces en el mismo líquido amniótico, es decir, pasadas las 40 semanas, pero también se puede presentar en bebés de bajo peso, según la edad gestacional, ¿ya? Puede ser ahí que haya un problema, por ejemplo, de la placenta, que no esté cumpliendo su función en forma adecuada, sobre todo para el proceso de desintoxicación. Entonces el bebé empieza a asfixiarse con su propio líquido amniótico que está con este meconio, ¿ya? Y cuando se presenta también un estrés hipóxico, por ejemplo, algún derrame o algo que nos lleve a que, en este caso, la placenta no lleve las cantidades adecuadas de oxígeno para el bebé, ¿ya? Entonces, esos son factores de riesgo que terminan generando este síndrome de aspiración meconial y eso nos puede llevar a un distrés respiratorio neonatal. Eso es en general. ¿Y cuáles van a ser en general los síntomas que se van a presentar en esos bebés? Si se fijan, dependiendo, independiente del factor, todos van a presentar el mismo tipo de síntomas, es decir, taquipnea, los signos de dificultad para respirar, el bebé se va a empezar a quejar, probablemente va a tener un aleteo nasal, va a presentar retracciones y cianosis. Es decir, va a empezar a como a aletear, ¿ya? Va a dar la impresión como que el bebé se está ahogando, a eso se refiere, y cianosis se va a empezar a poner azul, por ejemplo, los dedos de las manos, los dedos de los pies, los labios. ¿Ya? Todo eso indica entonces que hay problemas de respiración. Eso más que nada en cuanto a esta tabla, ¿ya? Sería importante en este caso entonces en cuanto a la etiología, que son las causas, los factores de riesgo y la parte clínica, es decir, los síntomas o características para darnos cuenta de qué es lo que tiene este bebé. Aquí más que nada hay recordar por qué podrían estar pasando estas cosas. Hay que tener bien claro acá entonces el sistema respiratorio, por qué pues estamos hablando de enfermedades respiratorias y saber más o menos qué cosas debería tener un sistema respiratorio para que funcione en forma basal. ¿Ya? Entonces, recordar bien ahí cuáles son las vías respiratorias, por ejemplo, que conducen el aire, ya como son las fosas nasales, es decir, necesitamos que nuestras fosas nasales, todo el sector de la nariz esté bien formado, bien maduro, bien desarrollado, que sean capaces, por ejemplo, las células de secretar mucosidad, tener los vellos nasales, todas esas cosas son sumamente importantes. ¿Ya? Tener una faringe que esté totalmente adecuada, que esté conectada, que tenga sus tres partes, la nasofaringe, la orofaringe, la laringofaringe, ya tener la laringe, tener tráquea, tener también los tejidos respiratorios que se encuentran en los pulmones, también totalmente formados, es decir, los bronquios, los bronquiolos, los alveolos. Todo eso es lo que necesitamos para tener una vida independiente, es decir, poder subsistir en un entorno en donde hay aire.
Entonces, cualquiera de estos órganos que se encuentre en forma inmadura puede llevarnos a presentar entonces un distrés respiratorio. Ya, en cuanto a los pulmones, también es importante que tengan el tamaño adecuado, que existan dos pulmones, ya que tengan sus lóbulos. Ya en general los pulmones se caracterizan porque el pulmón izquierdo, por ejemplo, tiene dos cavidades solamente, ya en cambio el pulmón derecho tiene tres lóbulos o tres cavidades. Entonces, la gracia es nacer con todas estas características ya totalmente desarrolladas, tener todo esto. Pero ¿qué pasa? Que nosotros, de acuerdo a los procesos de gestación o desarrollo embrionario, en distintas etapas durante el proceso de gestación se van desarrollando distintos órganos. Entonces, si un bebé nace en forma prematura, puede muchas veces pasar de que no tenga sus órganos totalmente desarrollados o totalmente funcionales. Y es ahí cuando tiene mayor probabilidad de presentar este tipo de patologías. ¿Ya? Incluso a nivel, por ejemplo, si ya estamos aquí adentro del pulmón, estamos viendo los bronquios, bronquiolos y alvéolos, si se fijan, es importante todos los componentes celulares incluso que tienen que tener cada uno de estos tejidos. En el caso de los bronquios, es importante que tengan, por ejemplo, las células calciformes, ya que son estas células que secretan moco, ya que son células que se caracterizan porque tienen cilios, entonces cada vez que entra alguna partícula, alguna, qué sé yo, molécula o factor de polvo, alguna cosa, hacia ese sector, entonces estos cilios tratan de expulsarlo hacia el exterior. Y ahí entonces cuando nosotros se nos genera la famosa tos, por ejemplo. ¿Ya? A nivel de bronquiolo también es importante que mantenga todo este epitelio, que el tipo de células que esté formando ese epitelio sea en forma de cubo. Después a nivel de alveolo, ya que tengamos los dos tipos celulares funcionales, es decir, los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2. Todo eso es importante entonces para poder tener todo un proceso de respiración adecuado. Y obviamente, si el bebé nace antes de término, entonces lo más probable es que alguna de estos órganos, de estos tejidos, de estas células no estén del todo funcional. Y todo eso nos va a llevar entonces a que ese bebé presente un distrés respiratorio. ¿Ya? Aquí más que nada es para tener claro cómo deberían ser nuestros órganos, los bronquiolos, los alveolos. Recuerden que los bronquiolos en general son todo este árbol o ramificaciones que se ven dentro del pulmón, en donde van a encontrarse todas estas células caliciformes, son capaces de generar moco, y los ápices o las puntas de los bronquiolos donde se encuentran los alveolos. Y finalmente es ahí, en los alveolos, en donde ocurre todo el intercambio de gases. ¿Ya? Si se fijan, el sistema respiratorio en general es bien amplio, tenemos hartos órganos, pero al final el único funcional y el más importante serían los alvéolos, que son aquellos que se encuentran adentro del pulmón y es donde ocurre todo. Ahí es donde ocurre el intercambio de gases. ¿Cuál es el objetivo final del sistema respiratorio? Intercambiar los gases, ¿ya? Entonces, ese vendría siendo la unidad más importante del sistema respiratorio. ¿Ya? Y su misión es esa. Cuando hablamos de intercambio de gases, ¿cuáles son los gases que se intercambian? Básicamente dos, ¿ya? Se intercambia oxígeno, porque eso es lo que necesitamos para vivir, pero nosotros, nuestras células, todas de acuerdo a sus metabolismos, es decir, cada vez que trabaja una célula, fabrica una sustancia que termina siendo tóxica, que es el dióxido de carbono. Y eso tenemos que saber eliminarlo hacia el exterior de nuestro cuerpo. Ese es el intercambio que se hace. Cuando cambiamos oxígeno por dióxido de carbono. En cuanto a los alvéolos, esto es sumamente importante, entonces saber que los alvéolos, que eran estos final de los bronquiolos, ya tienen esta forma, va a ser una especie de saquito, ya, y estos saquitos entonces están formados por dos tipos de células, los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2. Y cada uno cumple una función en particular. Los neumocitos tipo 1 se encargan del intercambio de gases y los neumocitos tipo 2 se encargan de fabricar surfactante. Esperen un poquito, voy a ir a buscar agua, si no me va a dar el ataque de tos. Esperen poco.
Ya. Entonces, las células que nos interesan a nosotros serían los neumocitos tipo 2. ¿Por qué? Porque estos van a ser los encargados de fabricar este surfactante, que también se conoce con el nombre de agente tensoactivo pulmonar. ¿Cuál es la característica de este líquido surfactante? Ya es que tiene hartos lípidos, de hecho está compuesto por fosfolípidos, tenemos por ejemplo el dipalmitoil, fosfatidilcolina, el fosfatidilglicerol, ¿ya? Y además tiene 4 proteínas que se conocen con el nombre de la proteína A, la proteína B, C y D. Esos son los componentes básicos que tiene este surfactante. Y la idea de este surfactante simplemente es poder lubricar, en este caso, los alvéolos. ¿Para qué? Para que estos alvéolos no colapsen cada vez que ocurra el intercambio de gases en su interior. ¿Ya? ¿Y cuál es lo que sucede? Es que en general estos neumocitos tipo 2 ya producen este tensoactivo, recién comienzan a madurar entre la semana 26 y 27 de gestación. ¿Ya? Por lo tanto, cuando un bebé nace en forma prematura o muy prematura, ya estos neumocitos que lleva entonces a que ese bebé pueda presentar un colapso alveolar, ¿por qué? Por falta de surfactante, ¿ya? Y eso va a llevar claramente a que presente una dificultad respiratoria grave. ¿Por qué? Porque sus alvéolos se van a pegar. Cada vez que ese bebé trate de hacer un intercambio de gases, los alvéolos van a terminar pegados, igual como estos globos cuando están humedecidos. ¿Ya? Y esta afección se conoce con el nombre de síndrome de dificultad respiratoria del lactante o la enfermedad de membrana hialina. ¿Ya? Y eso va a ser la causa más común de enfermedad respiratoria en lactantes prematuros, ¿ya? Por eso muchas veces pasa que el lactante prematuro no puede irse a su casa de inmediato, sino que tiene que permanecer en una incubadora mucho tiempo o varios días, semanas, incluso meses en el hospital. ¿Para qué? Para esperar a que todo su sistema respiratorio y, en este caso, sus neumocitos tipo 2 maduren y sean capaces entonces de fabricar surfactante. Aquí hay hartos sinónimos para esta patología, ¿ya? Esta patología que hablamos recién, en el fondo, que es cuando estos neumocitos tipo 2 no tienen la madurez suficiente para fabricar surfactante, se conoce con el nombre de la enfermedad de membrana hialina, también se le dice síndrome respiratorio idiopático, ¿ya? También se conoce con el nombre de insuficiencia respiratoria del pretérmino, por déficit de surfactante. Se conoce también como síndrome de dificultad respiratoria en bebé. También se le dice síndrome de dificultad respiratoria neonatal, síndrome de la membrana hialina y síndrome de sufrimiento respiratorio neonatal. Ya son muchos sinónimos para explicar lo mismo, es decir, cuando estos neumocitos no logran fabricar surfactante. ¿Por qué? Porque todavía no han llegado a su madurez, ya que comienzan su periodo de madurez entre la semana 26 y 27 de gestación. Entonces, si el bebé nace antes de eso, esos neumocitos no tienen la capacidad para fabricar surfactante. Por lo tanto, sus alvéolos van a colapsar cada vez que traten de hacer el proceso de respiración. Esa entonces era una de las causas que mencionamos nosotros que nos puede llevar a este síndrome de distrés respiratorio, la enfermedad de la membrana hialina, que consiste en eso, en un déficit de surfactante pulmonar. ¿Por qué? Porque los neumocitos tipo 2 no tienen la capacidad para fabricar ese surfactante. Es lo más común en recién nacidos de pretérmino, ¿ya? Eso es más que nada entonces la primera causa de síndrome de estrés respiratorio. Tenemos una segunda causa que es la taquipnea transitoria del recién nacido, ¿ya? Y en este caso, el bebé va a presentar un distrés respiratorio con respiraciones rápidas, con hipoxemia, ¿ya? Y eso va a ser causado ¿por qué? Porque va a haber un retraso de la reabsorción de líquido presente en los pulmones fetales, ¿ya? Y eso va a llevar a que el bebé no va a poder, en este caso, hacer su intercambio gaseoso con el aire y va a tener que requerir oxígeno suplementario, es decir, una oxigenoterapia, ¿ya?
¿Por qué pasa esto? Recuerden que cuando está el bebé en el útero, entonces los pulmones están llenos de líquido, del líquido pulmonar, específicamente en los alvéolos, eso es el pulmón completo, los bronquios, bronquiolos, está pasando líquido por ahí. Entonces, una vez que nace ese bebé, todo ese líquido tiene que ser reabsorbido y eliminado. ¿Para qué? Para que los pulmones queden vacíos y estén disponibles para llenarse de aire. ¿Ya? Cuando este proceso se retrasa o es más lento, entonces esos pulmones van a quedar húmedos. Y ahí entonces se genera esta taquipnea transitoria del recién nacido. ¿Ya? Se conoce también como la enfermedad del pulmón húmedo, por lo mismo, donde quedan húmedos estos pulmones, ¿ya? O reabsorción demorada de líquido pulmonar. Son distintos nombres entonces para la misma afección. Y afortunadamente cursa con buen pronóstico porque pues solamente hay que esperar entonces que estos pulmones se sequen, digámoslo de una manera coloquial, y ahí van a estar listos entonces para poder expandirse cuando entre el aire y para poder entonces contraerse en el caso de que haya que eliminar aire hacia el exterior. ¿Qué es lo de este líquido pulmonar que mencionábamos? El líquido pulmonar en general es un producto que viene desde el epitelio en desarrollo del pulmón, es decir, las células epiteliales que están formando el tejido pulmonar son las células del útero que no necesitamos estos pulmones porque estamos respirando usando la placenta, entonces estamos llenos de líquido por dentro, pero una vez que haya que nacer y salir del útero, necesitamos entonces eliminar ese líquido. Y ese líquido entonces se elimina por un proceso de reabsorción de este líquido, ¿ya? Es decir, se cambia de lugar ese líquido. ¿Ya? En general, el líquido pulmonar es distinto al líquido amniótico y también es distinto al plasma. Eso es importante. Es otro tipo de líquido que se encuentra en este caso adentro del pulmón solamente mientras estamos en proceso de gestación, es decir, adentro del útero, y es producto del tejido epitelial que está desarrollando pulmón. ¿Ya? En general se caracteriza por tener grandes concentraciones de bicarbonato, tiene un nivel de potasio igual al del plasma y no tiene proteínas, ¿ya? Es más que nada, es como un líquido, simplemente como un agua media básica, y eso es lo que se encuentra entonces en el interior del pulmón. Y eso es lo que tenemos que reabsorber y eliminar cuando necesitemos nosotros respirar por primera vez. En general, este pulmón, o sea, perdón, este líquido pulmonar es secretado por el pulmón a un ritmo alrededor de 4 a 6 ml por cada kilo de peso del bebé en cada hora, ¿ya? Y su secreción se debe a una bomba que se conoce con el nombre de la bomba de cloruro, es decir, las células que se encuentran tienen esta bomba y mediante intercambio de iones, entonces ocurre este proceso de secreción. ¿Qué es importante acá? Esto es más que nada bien celular, pero lo importante de esto es que en el momento en que ese bebé va a nacer, es decir, va a dejar el útero, entonces rápidamente los pulmones se tienen que expandir, ya es decir, tienen que crecer de tamaño y eso va a generar unas diferencias de presiones que van a hacer que el líquido que se encuentra en el interior se desplace hacia el tejido conectivo laxo que se encuentra en el intersticio, ya es decir, por fuera del alveolo. Y eso hace que entonces se conoce con el nombre del proceso de reabsorción del líquido. ¿Por qué? Porque todo el líquido que estaba dentro de los alvéolos ahora va a tener que estar por fuera de estos alvéolos. Por eso se llama reabsorción, ¿ya? Y eso se debe entonces a simplemente que se abren o cierran bombas por donde va pasando, qué sé yo, algunos iones y mediante iones también va pasando líquido detrás. Y de esa manera entonces se va reabsorbiendo este líquido y empieza a preparar a los pulmones para que estén listos entonces para tener contacto por primera vez con el aire y de esa manera que ese bebé pueda empezar a respirar por primera vez. El distrés respiratorio leve o moderado está caracterizado fundamentalmente por una polipnea, es decir, tener una frecuencia respiratoria mayor a 80 en un recién nacido de 36 a 37 semanas de gestación, ¿ya? Y puede presentar este aleteo nasal, quejido, si es que no puede respirar o que se está ahogando, está respirando muy rápido, ¿ya? Una retracción subcostal
y diversos grados de cianosis. La cianosis es esta coloración azul que puede presentar una persona, en este caso el bebé se empieza a poner azul o medio morado, y eso indica entonces que no está respirando bien. Y las respiraciones son sumamente seguidas, es decir, la frecuencia respiratoria es muy rápida, pero son muy cortitos sus respiraciones, ¿ya? Esas son las características típicas de cuando se presenta entonces esta taquipnea. Los síntomas entonces, o una obstrucción de la vía aérea, una hiperaireación del pulmón, ya una hipoxia y una hipercapnia, es decir, aumenta la cantidad de CO2 presente en el cuerpo, hay una disminución de oxígeno en el cuerpo y eso entonces se trata con oxigenoterapia, ya, es decir, a ese bebé lo van a colocar mediante unos tubitos ahí en la nariz en donde le van a incorporar oxígeno hasta que esos pulmones se sequen, por decir de una manera, es decir, no quede nada de líquido dentro de ellos, ocurra toda su reabsorción y ahí entonces el bebé va a poder empezar a respirar directamente él mismo, ¿ya? Esa es la terapia que se da. Por lo tanto, de la taquipnea transitoria del recién nacido, podemos decir nosotros que se debe a que hay un lavado retrasado del fluido pulmonar fetal o una reabsorción retardada, ¿ya? Y eso entonces lleva a que presenten los pulmones un poco de líquido o el líquido en su interior que impide que ese bebé pueda respirar en forma normal, ¿ya? Porque va a llevar igual ahí a que presente colapsos alveolares. En este caso, entonces, la incidencia es de 5,7 a 1000 recién nacidos, es decir, no es tanta, pero sí el 13% de los recién nacidos de término o recién nacidos de post-término tardíos, cuando hay cesáreas electivas, pero a medida que va disminuyendo la edad gestacional, es decir, mientras más prematuro es el bebé, ya el factor de riesgo aumenta. Por lo tanto, hay una mayor incidencia en los recién nacidos, entonces prematuros, o cuando, por ejemplo, las madres presentan diabetes gestacional, o también se favorece cuando el bebé es de sexo masculino, ¿ya? O cuando hay antecedentes familiares de asma, también puede presentar entonces esta taquipnea transitoria del recién nacido. ¿Ya? Pero el factor más relacionado es cuando se coordinan o se agendan cesáreas sin pródromos. Los pródromos corresponden a los primeros síntomas en general que tiene cualquier persona de alguna afección. En este caso, cuando hablamos de cesárea sin pródromo, es que esa mamá no ha presentado ninguna contracción o ningún tipo de dilatación que nos indique de que estamos listos para que nazca ese bebé, ¿ya? Entonces, ese es un factor entonces que nos puede llevar a presentar esta taquipnea transitoria del recién nacido. Por lo tanto, en general, se presenta entonces signos de dificultad de respiración y se puede presentar al momento mismo del nacimiento o también las primeras 2 horas de vida. Por eso siempre que se tiene un bebé, permanecen al menos una noche en, qué sé yo, cuidados neonatales y no se puede ir directamente al hogar por lo mismo, ¿ya? Para en el fondo controlar y ver todo este tipo de cosas para ver si el bebé no presenta ninguna afección respiratoria, ¿ya? Y también al inicio del nacimiento, en el fondo apenas nace, si el bebé comienza a ponerse un poco morado, empieza a presentar aleteo como que da la impresión de que se está ahogando, entonces de inmediato se cree que puede presentar esta taquipnea transitoria. Y el otro síntoma es o sea, perdón, no, la otra causa que nos puede generar este distrés respiratorio es el síndrome de aspiración meconial, ¿ya? De este síndrome de aspiración meconial se refiere a cuando el bebé aspira su líquido amniótico que está teñido con meconio. El meconio explicamos anteriormente que corresponde entonces a este material de desecho, ¿ya? Es decir, literalmente son heces fecales que
el mismo bebé va desechando en ese líquido amniótico, ¿ya? Y está todo mezclado y entonces eso el bebé lo aspira y eso puede entonces generar ya sea que se asfixie o que se tape en alguna de las respiratorias, ¿ya? Y eso va a generar entonces que tenga problemas o dificultad para poder respirar. La aspiración del meconio antes o durante el nacimiento puede terminar entonces obstruyendo vías respiratorias, puede interferir con el intercambio de gases y causar entonces incluso dificultades respiratorias graves. El síndrome de aspiración meconial tiene esta sigla que le ponemos aquí SAM, ¿ya? Y este síndrome ocurre en el 11% de los recién nacidos que durante el parto presentan un líquido amniótico teñido de meconio. ¿Ya? Esto es sumamente común en los bebés de posttérmino, es decir, que permanecen más de 40 semanas en proceso de gestación. ¿Ya? Ahí es más común que este líquido amniótico esté entonces mezclado con meconio. Y el 30 a 50% de los neonatos con síndrome de aspiración meconial requieren de ventilación mecánica y del 10 al 20% se complican con síndromes incluso de fuga de aire, ¿ya? Entonces es importante en este caso otra vez mencionar que el bebé es importante que nazca en su peso adecuado y en las semanas adecuadas de gestación. ¿Qué cosas tiene el famoso meconio? Si bien habíamos mencionado anteriormente a qué correspondía, pero si se fijan, en general tiene hartos materiales de desecho. Por ejemplo, bueno, es líquido, el meconio, ya por eso se mezcla con el líquido amniótico. Por lo tanto, tiene cierto contenido de agua, de hecho un 72 a un 80%, pero también va a presentar, por ejemplo, células descamadas del intestino, de la piel, ya va a presentar incluso mucosidad o mucina gastrointestinal, pelo lanugo del bebé, material graso, ya el líquido amniótico mismo, secreciones intestinales, en este caso nos referimos a las heces fecales directamente, algunas glicoproteínas específicas de grupos sanguíneos, va a tener presencia de bilis, que también es algo que es muy ácido, muy tóxico, ¿ya? Y enzimas incluyendo la fosfolipasa A2. Todo eso entonces componentes tiene el famoso meconio. Entonces, si este bebé aspira todas estas cosas terminan quedando, muchas de ellas en las vías respiratorias, ya, por ejemplo, el sector de la nariz, qué sé yo, y eso termina bloqueando el paso de aire. Por lo tanto, el síndrome de aspiración meconial consiste en esto, en que el bebé aspira su propio meconio. Es más común en recién nacidos de postérmino. ¿Por qué? Porque llevan más tiempo del correcto en periodo de gestación. ¿Ya? También puede pasar en bebés que tengan un peso menor de acuerdo a su edad gestacional y si no, también en bebés que presenten estrés hipóxico, por ejemplo, si es que la mamá presentó algún desgarre, algún accidente, imagínense algo, por ejemplo, un accidente automovilístico que haya tenido la mamá embarazada, ¿ya? Y en este caso, entonces, de inmediato, por falta de flujo de sangre, el bebé va a presentar este estrés hipóxico que puede terminar en que ocurra este síndrome de aspiración meconial y por ende presente un distrés respiratorio. ¿Ya? Entonces, son distintos tipos de factores de riesgo que nos pueden llevar a que presente esta patología. ¿Ya? En general, factores predisponentes, por ejemplo, que son responsables de una hipoxia perinatal, podrían ser embarazos de postérmino, es decir, cuando llevan más de 40 semanas de gestación, cuando las madres presentan preeclampsia o eclampsia, ¿ya? O cuando la mamá presenta hipertensión, cuando la mamá presenta diabetes gestacional, ya si hay un proceso de restricción del crecimiento intrauterino, muchas veces pasa que cierto peso de acuerdo a la edad gestacional, bueno, hay veces que el bebé se está desarrollando, pero no está creciendo de acuerdo a su edad gestacional. Entonces, ese tipo de cosas también es un factor de riesgo que puede llevar a que presente hipoxia, ¿ya? Los oligohidramios también,
Y otros factores desencadenantes de hipoxia aguda intraparto, por ejemplo, sufrimiento fetal agudo o un parto prolongado, es decir, distintos factores que nos lleven entonces a que el bebé pueda entonces asfixiarse o aspirar su propio meconio. Otra cosa que puede pasar también es la asfixia perinatal. ¿Ya? ¿A qué nos referimos con esto? A que es una agresión producida al feto o al recién nacido, ¿ya? Que implica que va a haber una falta de oxígeno o la falta de perfusión tisular adecuada, es decir, puede disminuir el flujo de sangre que va llegando hacia el bebé o la falta de oxígeno que llega hacia ese bebé, ¿ya? Y eso nos termina generando entonces que el bebé se asfixie. Para esto es importante entender sumamente claro cómo ocurre este intercambio de gases. Aquí en esta imagen están dibujados los alvéolos, ya cada uno de esos círculos, estas bolsitas que se ven, son alvéolos, y la otra parte es la parte del bronquio. Entonces, para que ocurra un buen intercambio de gases, es decir, para que una persona pueda respirar en forma adecuada, ¿ya? Lo ideal es que tenga buena perfusión, es decir, buen flujo sanguíneo alrededor del alvéolo para que pueda intercambiar con ellos los gases y además que el alvéolo funcione en forma adecuada. ¿Para qué? Para que ese alvéolo pueda llevar esos gases ya sea al exterior o del exterior que ingrese aire hacia el interior. ¿Ya? Eso es lo adecuado. Pero si es que se ve alterada, por ejemplo, la perfusión, es decir, toda la circulación sanguínea que llega hacia el alvéolo, entonces de inmediato van a haber problemas respiratorios. Al revés, si se ve obstruido, por ejemplo, el alvéolo, en este caso está obstruido por una pelotita gigante ahí en color negro, ya que es como una especie de taponamiento, puede ser, por ejemplo, un bloqueo con alguna partícula que sea parte del meconio, por ejemplo, entonces va a bloquear el flujo de aire hacia el alvéolo, por lo tanto no va a ocurrir el intercambio tampoco de gases en forma adecuada. Entonces, si se fijan, tiene que existir una compatibilidad. Ventilación tiene que ver con esto, con el intercambio de aire y el proceso de perfusión con el flujo de sangre que hay cercano al alvéolo, ¿ya? Entonces, estas dos cosas tienen que mantenerse en equilibrio para que no ocurran este tipo de afecciones respiratorias. En el caso de los bebés, cualquiera de las dos, si por ejemplo tenemos un proceso de aspiración meconial o un proceso de asfixia, por ejemplo, muchas veces pasa que los bebés se terminan ahorcando o quedan atrapados en el cordón umbilical y eso va a generar entonces asfixia, va a bloquear su proceso de respiración y eso puede llevar a que presente después una patología, ¿ya? O por el flujo sanguíneo, que el flujo de sanguíneo no sea el adecuado que llega al alvéolo, también puede terminar generando entonces ahí un problema de respiración. Por lo tanto, si se presenta una agresión me refiero a cualquier factor que me lleve a un proceso de asfixia perinatal, por ejemplo, como mencionaba anteriormente, qué sé yo, un accidente de una madre embarazada, ya puede terminar generando condiciones de hipoxia, ya sea por pérdida de sangre de la madre, que sí o sí va a terminar alterando al bebé, ya, o mencionamos otro caso, como que cuando los bebés en el momento del nacimiento se ahogan con su propio cordón umbilical, ya, que son cosas que pueden pasar, me va a llevar a este proceso de asfixia perinatal en donde el bebé no va a poder respirar, no va a poder hacer su intercambio de gases en forma adecuada. Y si eso no se trata en forma inmediata, entonces es grave porque nos puede llevar a otro tipo de patologías, como el caso de que ese bebé presente encefalopatías hipóxico-isquémicas, incluso puede terminar con parálisis cerebral, ¿ya? Entonces es grave. En general, para cualquier ser humano, desde recién nacido a cualquier momento de la edad, si es que dejamos de recibir oxígeno en nuestras células, terminamos generando entonces patología, muerte celular, necrosis, y eso nos lleva a que dejemos de cumplir ciertas funciones, ¿ya? Entonces, en este caso, si un bebé está mucho rato sin oxígeno, puede terminar con una parálisis cerebral. Esos son entonces en cuanto a patologías que vimos, si se fijan, son prácticamente tres enfermedades que nos llevan a una gran enfermedad que es el distrés respiratorio. Pero también pasa que una vez que le dan el alta a la madre y al bebé recién nacido, ya el bebé se va para la casa.
Entonces se va para la casa y nosotros dijimos al inicio de nuestra clase de que en general el neonato o el recién nacido es considerado hasta los 28 primeros días. Entonces van a haber días en que va a estar en su casa. ¿Qué pasa ahí si el bebé empieza a presentar patología o enfermedades? Por ejemplo, que se contagia de otra persona de alguna patología. Y en este caso entonces entran las infecciones respiratorias del recién nacido. ¿Por qué hablamos de infecciones? Porque probablemente va a contagiarse de enfermedades que afecten su sistema respiratorio. En este caso podemos separarlas en dos tipos grandes. Una van a ser las infecciones respiratorias altas o de las vías altas, es decir, que afectan solamente a la zona de las fosas nasales, ya a la faringe, llegamos hasta ahí solamente. Y las otras van a ser las infecciones respiratorias bajas, que van a alterar a las vías respiratorias bajas, es decir, a la zona de la tráquea, de los bronquios, de los bronquiolos y de los alveolos, es decir, directamente al pulmón. ¿Ya? Entonces, tenemos esos dos tipos de afecciones y cuando estamos en proceso de recién nacido, es decir, los primeros 28 días de vida, la verdad es que es sumamente complicado si un bebé tiene este tipo de patologías. Por lo tanto, ¿cuál va a ser nuestra definición para estas patologías? Una infección respiratoria alta o infección de la vía respiratoria superior va a ser una enfermedad que va a ser causada por una infección, ¿ya? Y que va a afectar simplemente a las vías respiratorias superiores, es decir, a la nariz, por ejemplo, a los senos paranasales, a la faringe o a la laringe, ¿ya? ¿Por qué se puede ver este tipo de cosas? En este caso, el bebé tiene que estar expuesto a la infección, ya sea que alguien tenga algún resfrío, alguna enfermedad respiratoria en la casa, por ejemplo. Se puede ver a cambios de clima, variaciones estacionales, qué sé yo, estamos en invierno, después en verano, etcétera. A contaminación del aire, presencias de smog, por ejemplo. Incluso a factores socioeconómicos, porque de repente no todos los bebés nacen, qué sé yo, en un hogar que tenga, qué sé yo, las puertas, las ventanas, que no exista ventilación o filtración de aire, todo ese tipo de cosas también terminan afectando. Hay varios estudios que dicen que bebés de estratos sociales más bajos tienen mayor probabilidad de presentar enfermedades, sobre todo en invierno, en comparación a bebés de estratos sociales. Se causan estas infecciones respiratorias cuando el bebé ya está en su casa, pero todavía es considerado recién nacido. Puede ser principalmente por estos dos tipos de microorganismos. Por un lado, los virus, que corresponden al 90% de las infecciones que le dan a los recién nacidos, y por otro lado, las bacterias, ¿ya? Que corresponden prácticamente al 10% de las infecciones que le dan a los recién nacidos. Cuando hablamos de virus, hay varios que salen a la luz, por ejemplo, los rinovirus, que son estos virus que generan los resfríos. Cualquier resfrío común que cualquier persona tiene hoy en día, sobre todo en invierno, es ocasionado por un rinovirus. Por otro lado, tenemos los famosos coronavirus, como por ejemplo los que están generando el COVID-19. ¿Ya? Entonces también, si un bebé se ve expuesto, qué sé yo, a personas que tuvieron el tipo de coronavirus o, qué sé yo, el virus del SARS, por ejemplo, o el COVID-19, probablemente ese bebé se puede contagiar. Ya hay otros adenovirus, también hay enterovirus, etcétera. Y en cuanto a bacterias, bueno, las comunes son, por ejemplo, las que generan neumonías, ya la que generan, por ejemplo, eh, infecciones intestinales, ya ahí tenemos varios nombres, están algunas de estafilococcus, hemófilos, ya distintos tipos de bacterias entonces que pueden terminar generando ciertas infecciones que pueden atacar las vías respiratorias del bebé. En general, los periodos de incubación en los recién nacidos son de 2 a 3 días, ya, es decir, es una forma rápida que uno se puede dar cuenta y va a empezar a presentar síntomas el niño, ya, y periodo de transmisión de 24 a 72 horas, que ahí él puede seguir contagiando a otras personas más.
y lo común que duran este tipo de infecciones son de 5 a 7 días. Si pasa ese tiempo, entonces hay que ir de inmediato a urgencias, ¿ya? Porque probablemente ese bebé va a necesitar otro tipo de atención para poder mejorarse. ¿Cuáles son las típicas manifestaciones clínicas de cuando un bebé presenta este tipo de enfermedades respiratorias de las vías altas? Bueno, rinorrea, obstrucción nasal, fiebre intermitente, estornudos, tos continua, odinofagia y hiporexia, ¿ya? En general, entonces hay que estar bien atento acá, sobre todo al tema de la fiebre. Cuando presentan mucha fiebre, siempre es mejor pecar de alaraco y partir corriendo ahí a urgencia. Lo mismo si tiene exceso de tos o si presenta demasiada obstrucción nasal, porque eso puede terminar entonces generando después afecciones en las vías respiratorias bajas, ¿ya? ¿Cuáles son las principales complicaciones? Es decir, a qué tipo de patologías puede terminar generando producto de estos virus, de estas bacterias, por ejemplo, otitis, por ejemplo, rinosinusitis, por ejemplo, adenoiditis, amigdalitis, laringitis, bronquitis y neumonías. ¿Ya? Si se fijan, fuimos aquí de menor a mayor, es decir, de menos grave a más grave. Lo menos grave serían otitis. Ahí vamos avanzando. Si la otitis no se ve a tiempo, entonces puede terminar en una rinosinusitis. Si no se ve a tiempo, podemos terminar con una adenoiditis o una amigdalitis. Si no se ve a tiempo, terminamos en una laringitis y después esa laringitis puede desencadenar bronquitis y después neumonías. Cuando llegamos a este eslabón, es decir, bronquitis y neumonías, es algo grave, ¿ya? Sobre todo en recién nacidos, es decir, los primeros 28 días de nacimiento. Así que ahí hay que estar atento y hay que tratar de que esos bebés, ojalá en esos 28 días no se nos enfermen. En general, ¿cuáles son los síntomas típicos? Bueno, rinorrea, congestión nasal, fiebre, tos, puede ser diurna o nocturna, ya cefalea, dolor facial, halitosis, una descarga nasal purulenta, es decir, presencia de moco. Ya todos esos son los típicos síntomas que podría entonces presentar un bebé recién nacido. Es decir, es tal cual como una persona adulta cuando está resfriado, pero en este caso en un bebé recién nacido. Y otro tipo de infecciones que puede tener este bebé es cuando afectamos las vías respiratorias bajas, es decir, desde la laringe hacia abajo, es decir, la zona de la tráquea, ya después adentro de los pulmones, la zona de los bronquios, los bronquiolos y los alveolos, ¿ya? Todo eso, entonces, cualquiera de esos órganos que se termine afectando por una infección, significa que sería una infección respiratoria de las vías bajas. Y en ese caso terminamos con distintos tipos de patologías, por ejemplo, laringitis, traqueitis se ataca la tráquea, bronquitis se ataca los bronquios, bronquiolitis se ataca a los bronquiolos y neumonías se ataca a los alveolos, específicamente a los neumocitos que están en los alveolos, ¿ya? Todo este tipo de patologías tienen factores de inflamación detrás, por eso tienen esta terminación itis. Cualquier enfermedad que termina en itis significa que es una inflamación de, en este caso, de diferentes órganos distintos. Por ejemplo, laringitis sería una inflamación de la laringe, traqueitis, una inflamación de la tráquea, bronquitis, una inflamación del bronquio o los bronquios, bronquiolitis, una inflamación de los bronquiolos, y las neumonías es una inflamación, pero en la zona de los alveolos. Estas pueden ser adentro del alveolo o por alrededor del alveolo, ¿ya? Entonces, esa es la más grave. ¿Por qué? Porque son los alveolos los que se encargan del intercambio de gases. Entonces, si tenemos neumonía y hay procesos de inflamación en la zona de los alveolos, el intercambio de gases va a ser inadecuado, ¿ya? Eso más que nada entonces en cuanto a este tipo de enfermedades, es decir, si se fijan aquí ya no tiene que ver con que el bebé venía prematuro o el bebé, qué sé yo, no tenía desarrollados sus órganos, sino que son patologías que
puede adquirir desde su casa, ya sea porque hay alguien resfriado, porque nos llegó una visita que venía con enfermedad, etcétera, etcétera, ¿ya? Eso es lo que teníamos que ver el día de hoy. Y como yo les dije al inicio de esta clase, ahora ustedes tienen que elegir enfermedades porque la otra semana, el otro jueves, tenemos que presentar estas patologías. La idea es hacerlo lo más simple posible, es decir, explicar en qué consiste la enfermedad, nada más que eso. Podemos usar máximo unas 3 diapositivas para explicar la enfermedad, eso es lo que necesitamos. Ojalá a qué se debe, es decir, la causa, y explicar un poquito de qué se trata la enfermedad, incorporar uno que otro síntoma y definir si el factor de riesgo es ser prematuro, de postérmino o es una enfermedad que adquirimos después, qué sé yo, cuando ya el bebé está en la casa, ¿ya? Eso es más que nada. Así que para eso necesito que me vayan diciendo ustedes sus nombres para que vayamos definiendo qué cosa o qué enfermedad le va a tocar a cada alumno. Profe, Bueno, yo, deme Kernicterus. Miguel, ¿tú quieres Kernicterus? Ya, Sí. deja anotarlo. Ya, Miguel, déjame anotar acá. Después veo la mano de Noelia levantada. Déjame anotarte, Miguel. Para que no se me confundan después. Entonces, ya. Miguel, ya estás definido. Después, ¿a quién más tenemos? Noelia, querías decir algo. Noelia, dime. Es que estoy recién viendo, pero yo tenía una pregunta anterior, pero después se la hago. Si no, Ah, bueno. No me salió tu manito antes, lo siento. sí. Anemia del prematuro. Anemia, ya, anemia del prematuro, la Noelia, déjame anotarlo. Anemia del prematuro, ya. Profe, ¿se está compartiendo algo? Es que yo no veo nada en la pantalla. No estoy compartiendo nada. O sea, la presentación dice enfermedades a elegir y me No, a mí no aparece me aparece. una lista de enfermedades. No me Ahí aparece. yo no, ay, no sé por qué no le aparecen, Geraldine. Yo ¿A porque alguien es el más que no le celular. aparece? Ya. Ya, bueno, pero entonces veamos aquí los demás y la que quede por último, ahí le decimos. ¿Quién más quiere elegir? Veo hartas manos levantadas. ¿Quién más? La Ya, Monse. Montserrat, cuéntame. Yo, meningitis, Ya, Montserrat, entonces. pero bacteriana o viral. Bacteriana mejor, eso, elijamos esa. Ya, Ya. meningitis bacteriana en este caso, Montserrat, pero enfocado en recién nacido, ¿ya? Ok. Ya. ¿Alguien más? Veo, Profe, tenemos más. yo quiero el Cuéntenme. reflujo. El Profe, reflujo. uy, ¿por qué me estabas hablando? Dice Ana María, pero me habló un hombre, ¿una que ver? No vi quién. Profe, Dígame, yo también quiero el reflujo. pero ¿cómo? No puede ser. Uno tiene que ser con reflujo y otro, pero un hombre me dijo eso, pero no alcancé a ver quién. Si Era era yo, profe. Diego o Sebastián. 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 Sebastián, ya, lo siento. El Sebastián se queda entonces con reflujo porque lo dijo antes. Ya, perdón, Sebastián, no te alcancé a ver. Sebastián, entonces, reflujo. Ojo, chicos, que en este caso del reflujo tiene que ser eso, asociado al recién nacido, ¿ya? Esa es la idea, enfocarlo al recién nacido. Ya, elijamos otra. Ana María, Anita, elíjame otra. Anemia. Anemia lo eligió la Noelia. Anemia de prematuro ya está tomada. Puedo cambiarlo, Entonces, puedo cambiarlo. el ¿Se lo puedo prematuro. cambiar? No sé, Se lo puedo díganme, cambiar. para dejarlo anotado. Le parece que cada Ya, uno se lo le tocó cambio. uno. Se lo Yo cambio. apnea, profe, apnea del prematuro. Ya Ya. dijiste, porque yo Ya, te lo iba a ya. cambiar. No, ya, la Anita entonces se queda con apnea, ok. Apnea del prematuro. Ya, Anita, apnea entonces. Ahí quedamos, ya. Noelia, tú te quedas entonces con las anemias, no lo cambiamos nada. Después, ¿quién más me falta? Macarena. Macarena, tienes mano levantada. ¿Estás por ahí? Ya, perdió la Profe, Macarena. dice que Ah.
no la escuchan, pero es ictericia. ¿Quién? ¿La Macarena o Francis? ¿Quién es ictericia? La Maca. Ah, ya, Macarena, Bien, espérate. no la escuchan. Oh, ya, espérate. Macarena, ictericias, entonces, ya. Francis, ya que estabas hablando, cuéntame, ¿cuál tú? Insuficiencia cardíaca. Ya, insuficiencia cardíaca, perfecto. Ya, tengo a ver qué más me falta. Ahí tenemos, entonces la Anita, la Macarena ya está, el Miguel está listo, Francis, Dayan. No te escuché nada, Dayan. Si no escribe, me tienes que elegir una enfermedad, si no, pónmelo en el chat porque no te escucho nada. Una enfermedad me tienes que elegir, Dayan. Ya, seguimos mientras la Dayan pone su micrófono. Ricardo. Profe, dijeron acidosis metabólica. No, súper bien. Esa te toca a ti entonces. Ya, Ricardo se queda con acidosis metabólica del recién nacido. Ojo con eso, ¿ya? Ya, Dayan ahora. Súper, Ricardo. Dayan, ahora sí, no te escucho nada así cuando me hablas, Dayan. Si no, lo puedes escribir en el chat para ver. ¿Quién más me falta? Diego o Tundra. Tundra es Diego, ¿cierto? ¿Estás por ahí? Parece que nos dejó el micrófono nomás. Espérate, algo del recién nacido, Dayan, pero no te escuché de nuevo. Septicemia del recién nacido. Ya, septicemias, ok. Dayan, septicemias. Septicemias del recién nacido, entonces, Dayan, perfecto. ¿Qué más me falta de los que están conectados? Profe, el Diego pregunta si tiene síndrome hemorrágico. Ya, esa para el Diego. El Diego se queda con síndrome hemorrágico. Gracias. Vamos a ponerla aquí. Diego, entonces. Síndrome hemorrágico. Perfecto. Me faltan más. Me falta Geraldine que me elija. Me falta Judith también. ¿Quién más? Que no veo aquí conectado, pero quizás están a lo mejor en el chat o algo. O si no, los voy a elegir yo. Profe, Queda... la Geraldine dice si la puede dejar entrar. Ay, y se nos quedó afuera la de Geraldine, pero si estaba recién hablando, ¿o no? A ver. No, se cayó. ¿Y cómo hago eso de dejarla entrar? Porque no me aparece ninguna señal de que quiera entrar. A ver, déjenme buscarla. Se nos perdió la Geraldine. Aquí ver, tengo los integrantes. A lo mejor tiene que volver a intentarlo porque cuando quieren entrar a mí me llega un mensaje, entonces ahí yo le pongo admitir, pero en este caso de Geraldine no me ha aparecido nada. Entonces no sé cómo ayudarla. Ah, ya apareció, ya. Listo. Ahí está entrando Geraldine. Ya, me falta entonces Geraldine que elija y me falta la Judith también. ¿Y quién más me falta que ven ustedes de alumnos? Mi memoria es media frágil. ¿Cuál falta, profe, de...? Geraldine, puedes, mira, hay circulación fetal persistente o enterocolitis aguda necrotizante o necrosante. Esa, profe. ¿Cuál? ¿La enterocolitis? Sí. Cortito el nombre. Ya, pero ya Geraldine, entonces... Geraldine, enterocolitis necrotizante o necrosante. Ya, igual se los voy a mandar yo al correo. Profe, esta enfermedad es solo recién nacido, así al momento de nacer o adquirida antes del año. No, solo recién nacido, en eso hay que enfocarse, ¿ya? Ya, y a ver, apnea circulación fetal. Me faltan, yo creo que me faltan 2 alumnos entonces, o le puse más enfermedad. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tengo 14 y ustedes son 13 o son 12. Me falta la Judith que le tengo que dar enfermedad y alguien más que echen de menos para asignarle enfermedad, o están todos los demás conectados, porque ya le dimos
tengo aquí en la lista con enfermedades a Miguel, Noelia, Montserrat, Sebastián, Anita, Macarena, Francis, Ricardo, Dayan, Diego y Geraldine. Falta la Vale. La Vale, tienes toda la razón, ahí está. Vamos a asignarle una entonces a la Vale. La Vale entonces le va a tocar, ¿cuál habíamos dicho que nos quedaban? Circulación fetal persistente y displasia broncopulmonar, ¿ya? Esa es para la Vale. Vale, entonces, displasia broncopulmonar. Y Judith, ahí están. Y la Judith se va a quedar entonces con circulación fetal persistente. Ahí sí. Y ahí cubrimos la mayoría, ¿ya? Profesor, Ahí ¿para la están. próxima ¿Cómo? para la próxima semana es esa exposición? Sí, para la próxima semana, el otro jueves, ya, ojo, chicos, corto, lo más corto posible, fondo, a lo más 3 diapositivas, no sé, a todo reventar unas 4, pero enfóquense en qué es la enfermedad, en fondo, en qué consiste, tal cual como lo hacemos en clases, esa es la manera, ya, cuáles son los principales síntomas y cuál sería el factor de riesgo, ¿a qué nos referimos con eso? Así es un bebé prematuro, así es un bebé que nació después de su proceso de gestación, etcétera, ¿ya? Más que nada, esa es la dinámica para las patologías. Pero entender, en el fondo, cuando decimos en qué consiste la enfermedad, es que ustedes me pueden explicar en forma corta de qué se trata la enfermedad. Ya, por ejemplo, cuando vimos la membrana hialina, yo dije es por falta de surfactantes, es decir, los neumocitos no fabrican surfactantes y por eso se genera la membrana hialina. Ese tipo de explicación es la que quiero, ¿ya? En el fondo, que me expliquen el por qué ocurre la patología. Ya tenemos entonces asignado. Yo igual les voy a compartir aquí mi resumen de todo, pero ahora sí tengo a todos. Era la Vale la que me había faltado. El único nombre que me falta aprenderme. ¿Ya? Entonces, ahí tengo a todos con alguna patología. ¿Estamos listos entonces? No sé si algunos tenían duda o comentario o alguna cosa. Había alguien comentaba, la Noelia parece que tenía una duda, podemos quedarnos ahí para resolver y todavía veo manos levantadas, por ejemplo, Miguel, Macarena y Dayan tienen las manos levantadas. ¿Tienen algo que decir o cómo? No, paso. Ah, ya, paso, ok. Dayan, tú, parece que se le quedó la manito ahí levantada. Ya, entonces estamos listos en cuanto a la clase, así que, y lo importante es eso, preparar entonces 3 diapositivas, y por favor chicos, mándenmela para que yo la arme completa ahí como un puro PPT y así lo avanzamos más rápido para que alcancemos a ver estas enfermedades, ¿ya? Así que apenas lo tengan, me lo mandan. Si no, tienen que llevarlo en un pendrive, tienen que llegar en un pendrive o si no, hablar con Miguel, que ahí Miguel los salva y les presta el computador para que pongan sus presentaciones, ¿ya? Tienen esas 3 opciones, pero es para el otro jueves. Gracias, profe. Profe, ¿le puedo, cuando termine, me regalas 2 minutos en la clase para hablar a los compañeros que están todos? Sí, claro, sí, pues, no hay ningún problema. De hecho, o sea, yo ya terminé mi clase, estamos listos. Así que si quieres, puede los que están hablar. conectados, que mañana no tiene evaluación, o sea, ¿cómo llama esa clase de lactancia materna? ¿Quién va a ir a la U? Bueno, ¿quién no va a ir a la U? Yo mañana no voy a la U. Ya. Sí. Yo mañana salgo temprano, así que no creo. ¿Ricardo va? ¿Miguel va? Voy a Mais. Ah, ya, bien. Ya. Ah, bueno, era para saber eso, es que igual mañana ustedes saben que vamos a ver el día del Nutri, entonces tengo que hacer un sondeo de más o menos cuánta gente vamos a estar para no perder comida y muchas cosas, y pues para hacer como un sondeo de cuánta gente cuántas personas van a ver mañana. ¿Profe Caro va a ir? No puedo. Ay, no, profesor. En cuarentena, no puedo. No puedo ir ahí, pero y tengo clase online mañana también, en la noche, de fisiología, así que lo siento. Ya, ¿Ya? profe.
pero pásenlo bien. Así Bueno, que chicos, muchas gracias. Gracias, profe, igual por todo. no hay problema. ¿Alguien más que necesite ahora en estos momentos? Ahí ya ayer alguien dio esa información, igual comuníquense con ella y le cuentan, pues si van mañana y todo ese tipo de cosas. Ya, cuanto a la tarea que tienen para la próxima semana, estamos todos claros, cada cual tiene su enfermedad y me cuenta de qué se trata, ¿ya? Y si tienen los PPT, los van armando, recuerden algo chiquitito, ¿no? Aquí no tiene que quitar más de un día, más de un par de horas para hacerlo. Y me lo mandan para que juntemos todos los PPT y podamos hacer la presentación ahí en forma dinámica completa. Eso. ¿Alguna otra duda o alguien más quería decir algo? Noelia, parece que tú querías contarme algo, preguntarme algo, no recuerdo. Los latidos dijo frecuencia respiratoria, esa parte no la entendí, que era 80, mayor 80, no. Ah, la frecuencia respiratoria. Lo que pasa es que en general, cuando una persona respira, tiene que tener cierta cantidad de frecuencia respiratoria, en fondo, cuántos respiros hace en ciertos minutos. ¿Ya? Entonces, cuando es mayor a 80 latidos o respiraciones por minuto, entonces hablamos de que la persona presenta una taquipnea. ¿Ya? Porque son respiros cortitos. En el fondo está respirando como una persona ahogada. Y en el caso de los prematuros, o sea, recién nacidos, ¿cómo se le considera prematuro? Eso, pues, está como ahogado. Imagínate un bebé de esa manera, como que le cuesta respirar, entonces tiene una respiración cortita, pero no efectiva. ¿Ya? Imagínate una persona como cuando se atora con, qué sé yo, está comiendo algo y se atora, entonces empieza a respirar con tratar de eliminar eso o botar eso hacia afuera, ¿ya? Entonces tiene una respiración muy cortita, pero seguida, en forma rápida. ¿Ya? Eso es lo que le pasa al bebé con taquipnea. Ya está como ahogado. Ok. O sea, no hay indiferencia de adulto con los No, recién pues, nacidos, es lo mismo. no, pues, no hay, exacto. Solo que en este caso la enfermedad se conoce así como taquipnea y que genera un distrés respiratorio en el recién nacido, pero es porque el bebé tiene esa edad en esos momentos. Pero es para cualquier ser humano. Cualquier ser humano presenta el tipo de ahogo similar. Ah, ok. Ya. Ya, ahí yo me perdí, sí. Eso era. Gracias. Bueno, Noelia. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda, comentario o estamos ok? No, profe. Sí, ya, ¿no? ¿Qué más ¿Estamos dudas? listos? Perfecto. Entonces, estamos listos, pues damos por terminado la clase del día de hoy. ¿Ya? Y les mando este PPT, también les comparto la grabación, ¿ya? Y nos vemos entonces el otro jueves para que podamos ahí presentar, ¿ya? Profesora, ¿y este sábado va a haber clase? O sea, presencial, ¿o no? No, Sí. no, pues te acuerdas, les mandé correo yo de eso, esta semana el sábado tienes que mandarme su Ah, prueba, ¿verdad? Pues sí, si la su prueba, prueba y taller al correo. sí, claro. Eso tienen que hacer, así que no tienen que juntarse conmigo en forma presencial. Ay, Al menos que se quieran contagiar, ¿ya? Pero eso es la único, ¿ya? Pero no, es que eso tienen que hacer, ¿ya? Tienen que mandarme su prueba hecha y su taller hecho. Eso tienen que hacer, por correo, ¿ya? Ok. ¿Era plazo, profesora, hasta el domingo o hasta el Sí, sábado? eso me habían pedido, así que máximo, no puedo más plazo porque hay que revisar eso y tengo que subir las notas. Así que ya estamos fuera de plazo, de hecho, porque el 6 es el plazo máximo para subir notas, así que me van a ir. Profe, yo el lunes en mi trabajo tengo que entregar un informe. ¿Usted me puede hacer clase el día sábado, presencial? ¿Cómo no entendí nada? Que el día lunes tengo que entregar un informe en mi trabajo. Ay, ¿Me puede quiere hacer clases contagiar. presenciales el sábado? Pucha, acá, ya ahora lo entiendo. No puedo, lamentablemente no puedo. Estoy en cuarentena, lo siento. No, podría mandarle virus por correo, alguna cosa así, para que se le eche a perder su computador o no sé, pero no puedo contagiarlo, lo siento. Bueno, casi. Gracias, profe. Ánimo con ese trabajo que tiene que hacer para el lunes.
Ya, chicos. Hasta ahí llegamos entonces. Estamos bien. Y nos vemos entonces el otro jueves. Profesora, ¿y la nota quedó, las notas ya lista o falta todavía? ¿Cuándo se hace? Las notas tienen que estar de aquí al sábado, que es el plazo que tenemos, pues, al menos en Fisiopato. Así que estamos trabajando para ustedes. Las estamos revisando. Ya. Ya, profesora. Las estamos revisando. Me falta la parte de desarrollo nomás, ¿ya? Y ahí estamos listos. Ahí vamos a subir las notas. Lo único que vamos a dejar en blanco mientras va a ser alimentos funcionales porque no me han entregado nada, pues, entonces no puedo poner notas. ¿Ya? Pero los demás cosas, el otro que tienen farmacología también van a estar las notas y el otro es fisiopatología, así que pronto van a saber sus notas de esta asignatura, ¿ya? Ya, profe, Eso, gracias. ya pues, que estén bien, cuídense, Igual, profe, hasta luego. ya, Buenas noches. chao, chao, chao.